Siempre he considerado que aquellos que estudian la carrera de leyes, ciencias jurídicas y sociales, deberían de experimentar en más de algún momento de su vida lo que es estar privado de la libertad. Tal vez esto les haría tener mayor conciencia para agilizar sus oficios, su profesión en el asunto de ejecutar las leyes. Durante algunos años tuve la experiencia de estar visitando a una persona en una prisión del Estado. Ya de por sí es bastante incómodo el ingreso, pero la situación que se vive adentro es bastante difícil, por no decir caótica. Hay más prisioneros que los que pueden ser albergados. Hay inseguridad, hay carestía de todo, de alimentación, de higiene, pero sobre todo el trauma emocional que viven cada uno de ellos por el simple hecho, merecido o no, de no poder hacer lo que se les antoja. Sin embargo, lo que más está agobiando al ser humano hoy en día es esa prisión en la cual muchos están encerrados por dentro, espiritualmente. Y parece esto ser un misterio, cómo es posible que podamos ser prisioneros y al mismo tiempo estar en paz y ser felices. Durante esta semana, la lección de escuela sabática aclarará este punto y esa es la razón por la cual se le ha titulado El misterio del Evangelio. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan capítulo 8, verso 32. Acompáñenme por favor, estoy en Juan capítulo 8, verso 32. Y la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Saben, apreciados amigos, el vocablo preso significa atrapar, capturar, pero desde el punto de vista de lo que significa estar privado de la libertad, podemos estar atrapados de una manera física o de una manera espiritual, tal como lo decíamos al principio. Pablo, en Efesios, en el capítulo 3 y el verso 1, inicia de una forma, diríamos, aparentemente misteriosa este capítulo. Dice el verso 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a vosotros los gentiles. Pablo se consideraba un prisionero de Cristo. Yendo a la luz de lo que dice el verso con que iniciamos esta reflexión, Juan 8, capítulo 32, capítulo 8, verso 32, conocer la verdad, deberíamos de hacer una traducción al respecto. En griego, la raíz conocer implica ginosko, que es establecer una relación íntima con la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. En otras palabras, al restablecer una relación íntima con el Señor, entonces somos libres. Libres de ser prisioneros del pecado, ser prisioneros del error. Sin embargo, nos convertimos, dice Pablo, en prisioneros entonces de Jesús. ¿No existe una aparente libertad? La palabra prisionero, desde este punto de vista, implica una ocupación, así como hay un obrero, hay un carpintero. En este caso, el prisionero es dominado por una intensa pasión. Encontrarse con Jesús, en el caso de Pablo, llegó a implicar sentirse atrapado por él. Recordarán ustedes que la semana antepasada estábamos estudiando acerca de ese movimiento tan extraordinario que hace el Señor por amor a ti y por amor a mí. No nos auxilia, nos va a rescatar. La palabra re de nuevo y catar, que viene otra vez a atrapar, a hacerlo de Él. Significa entonces que ya lo éramos, pero que nosotros salimos huyendo, ¿recuerdas? Y cuando Él va y nos rescata y nos vuelve a tener en la posición, en el lugar que nos corresponde, entonces nosotros empezamos a ser enamorados, nos quedamos dominados, apasionados, intensamente capturados por el amor de Jesús hacia nosotros. Y entre más intimamos con Él, más entonces sucede una experiencia que fue la misma que le sucedió a Pablo y que se encuentra registrada en 1 Corintios, en el capítulo 9 y el verso 16. Acompáñenme, por favor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 9 y el verso 16. Es que si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme,
porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! La necesidad es un vocablo que etimológicamente implica una negación de la carestía, de tener algo que te hace falta, que tú no puedes estar sin eso. Entonces que apasionadamente te conviertes en algo que todo tu organismo lo solicita y lo está pidiendo. Pero esto, dice Pablo en Efesios capítulo 3, verso 1, es por amor a los gentiles. Y aquí hay un aspecto importante, varias preguntas que surgen. La primera de ellas es, ¿cómo es que podemos llegar a tener amor hacia otra persona? Al punto de sentirnos nosotros en la imperiosa necesidad, un deseo muy intenso adentro, apasionado, por ir y decirle nuestra experiencia de que descubran cómo salir libres de la prisión del error, para entonces sentirse apasionadamente capturados por el amor de Jesús. Parece que esto es una incongruencia en la obra misionera. Muchos de nuestros pastores y administradores o líderes de iglesia están desesperados viendo cómo hacer, qué estrategia inventar para mover a la feligresía para que estos compartan las buenas nuevas de salvación. Y no se logra, o pocos son los que sienten el llamado para poderlo hacer. Apreciados amigos y hermanos, líderes, pastores, en el nombre del Señor Jesús, mientras no exista una experiencia personal, esa misma que Pablo vivió, en donde es rescatado por el Señor, es capturado y es enamorado por el Salvador, y se deja entonces dominar por la pasión de su amor infinito, mientras eso no suceda, esa experiencia personal no se dé, esa que hemos tanto hablado de ya no vivir yo, sino que vivir Cristo en mi lugar, mientras esa experiencia personal no se dé, no sentiremos la imperiosa necesidad de compartir a Jesús, porque tampoco veremos entonces la urgente necesidad de poderle anunciar a otros cómo salir de la prisión del error y del pecado, de la muerte, de la prisión de la muerte, hacia la prisión que te dirige hacia la vida eterna, de una prisión que es de tristeza y catastrófica, hacia una prisión que es un gozo y una felicidad eterna. El primer paso entonces se llama experiencia personal, un evangelio interno dentro de la congregación. La gran noticia que tanto Pedro como Pablo descubrieron es aquella que se encuentra registrada en Efesios en el capítulo 3. Efesios capítulo 3 y el verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Recordarán ustedes lo que el episodio con el centurión que está registrado en Hechos capítulo 10, ese que ha sido tergiversado respecto a que podemos comer cualquier cosa, cuando realmente lo que se le estaba diciendo a Pedro es que no tiene que hacer acepción de personas, que no llame inmundo a los gentiles. Apreciados amigos y hermanos, qué enorme bendición es saber entonces que Jesús, el plan de salvación, es para todos. El Evangelio es para todos. ¿Qué es el Evangelio? Sino las buenas nuevas de salvación, anunciar a Cristo como la única opción de vida eterna. Y finalmente, tal y como lo dice el verso 6, es simplemente girar alrededor de Cristo Jesús, por medio de su vida, de cómo Él vivió, de cómo Él anduvo, de seguir los pasos del Señor. La palabra de Dios dice en Efesios, en el capítulo 3, y veo del verso 7 al verso 8. Este es un punto muy interesante porque si seguimos la secuencia de lo que estamos hablando, en primer lugar, ser capturados por el Señor, ser rescatados por Él, y al ser capturados por Él, sentirnos entonces prisioneros con una pasión, dominados por una pasión infinita que surge de su amor. Entonces sentimos la necesidad urgente de aquello que hemos descubierto para nosotros, poderlo compartir con los demás, para que también sean libres de esa prisión del pecado. Y entonces es cuando nos convertimos, como dice Pablo, en ministros. La palabra de Dios lo dice en el capítulo 3 de Efesios, y estoy en el verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, por misericordia del Señor,
Y el verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado este privilegio de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Tome nota de algo. El vocablo ministro significa el que sirve, el sirviente, el que es menor que todos. Hay un principio fundamental que debe ser recordado y debe tenerse siempre presente. Atención, apreciados amigos, hermanos, líderes de iglesia y pastores, aquellos que tienen a su cargo una congregación. Entre más alto es el privilegio que Dios nos ha otorgado, más somos capaces de poder llegar a la profundidad del servicio. ¿Me expliqué bien? Entre más alto es el privilegio que Dios nos da, es porque más nos capacita para poder bajar y servir. Qué enorme privilegio ser entonces que cada uno de nosotros hemos sido llamados a compartir esas buenas nuevas de salvación, esa experiencia personal. Con razón la palabra de Dios dice en 1 de Pedro que hemos sido llamados a ser sacerdotes, nación santa, pueblo escogido, con la única necesidad, con la única misión de anunciar a aquel que te sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Toma nota, es una experiencia personal. Más que aprenderse todo un folleto acerca de profecía o de interpretación bíblica, lo que realmente estamos hablando es que el evangelio se centra en una experiencia personal. Yo encontrándome con Jesús, o Jesús rescatándome a mí, atrapándome en su amor y yo apasionándome por cuán grandes cosas Él está haciendo por mí. Efesios capítulo 3, verso 14. Esta área es un texto que prefiero mejor solamente leerlo a la letra. Por esta causa, qué oración más extraordinaria la de Pablo, qué intimidad, qué amor más profundo. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 17. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, recuérdate que 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor, arraigados y cimentados en el poder de Dios, entonces seamos plenamente capaces de comprender con todos aquellos que ya no viven ellos, sino que vive Jesús en su lugar, cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Recuerdo a un amigo muy querido que ya fue llamado al descanso, que poco antes de morir él me decía: lloro no por enfrentarme al descanso, sino que lloro de la enorme misericordia que veo que me rodea, de la enorme gracia de Dios hacia mí, de su inmenso amor hacia mí, inundándome con la esperanza y la seguridad de que he sido llamado hijo suyo. Verso 20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, entonces a Él y solamente a Él, sea la gloria dentro de la iglesia, por Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Apreciados amigos y hermanos, el evangelio situado, el mensaje situado en el capítulo 3 de Efesios, va dirigido hacia una experiencia personal de Pablo. Y Pablo se siente encantado de saber que fue rescatado de la prisión de la muerte para ser enamorado con una pasión intensa por el amor de Jesús, y entonces considerarse que ya no puede salir de ahí, que ya no quiere salir de ahí, que se encuentra prisionero, pero prisionero en un lugar en donde sí quiere estar. Y es precisamente hacia ese lugar, hacia una prisión eterna de felicidad, hacia la cual nos dirigimos, volviendo a casa por la gracia de Dios, por un amor que nos tiene totalmente abrumados. Es que de tal manera nos amó, que envió a su Hijo, un amor tan insondable, que Dios como Él.